95 Campeonato de España de balonmano veterano. Y vamos a presenciar, estamos presenciando ya el penúltimo partido de la jornada matinal de este sábado, el sexto partido. Y balón adentro, el gol conseguido por el jugador Quique Serrano de Zaragoza. Un Zaragoza que venció y convenció en su primer partido 14-12 Alicante. Y un Móstoles que viene de empatar con Cantabria 12-12. Por tanto, también el Móstoles necesitado de puntos si quiere seguir en la brega, si quiere seguir en la pelea en este campeonato de España. Repetimos, Zaragoza, para nosotros junto a Cantabria, favorito para este 45º campeonato cuando hay un gol de libro de pivote. El jugador del Móstoles, Juan Carlos Romeral, acaba de empatar el partido al primer gol conseguido por el equipo navarro. Equipo navarro que sigue con su indumentaria. Camiseta amarilla, pantalón negro, y el Móstoles también con camiseta roja, con algunos tintes negros y pantalón rojo. Ahí está, Zaragoza. Bueno, la jugada, bonito, lanzamiento fuera de Molpe. Uno de los jugadores sabidos se ha hecho daño. Hay un jugador en el lanzamiento de Molpe Ceres. Molpe, no sé si lo ha golpeado en la cara. El jugador del Móstoles. Entra el entrenador. Distintos jugadores. Parece que se ha hecho un poco. Ahí entra la fisio. También. Que se ha desplazado. Sobre un golpe. Un golpe al jugador del Móstoles, Rubén García Mateos. Pero nada. No pasa nada. Un golpe lateral en la cara. Se recupera. Y sin problema para el jugador del Móstoles. Que continúa el partido. Una mención también especial a los colegiados. Recuerden los 12 colegiados que hemos dado la lista ya y que van alternando en estos partidos, capitaneados por, como no, el árbitro local gallego, que se han desplazado aquí para recordar viejas experiencias. Árbitros todos muy experimentados, como los jugadores, mayores de 35 todos. Robo de balón, no, al árbitro. Muy discutido ese robo de balón a cargo de Molpe. El jugador Maño, uno de los más destacados del torneo, ya ha decretado que le había tocado en la mano y por lo tanto balón para... Ah, sí. Pero bueno, yo creo que pitó lo primero. Y ahora lanzamiento, balón picadito y gol del Móstoles de Jorge de la Nava. Y gol de Jorge de la Nava que pone por delante el marcador 1-2 al equipo madrileño, ¿eh? Bueno, va a poner contra las cuerdas un poquito Móstoles a Zaragoza. Vamos a ver, no le queda otra. Porque si no, ya pierde prácticamente todas las opciones también. Pero ahí está Zaragoza. Mitel, Carlos, Manel. Ahí va Carlos. Golpe franco. En la portería que defiende el guardameta del Móstoles, Gerardo García. Carlos, el central de Zaragoza. Prácticamente jugando todo el partido. Carlos, ahí está Molpe. Carlos, Mitel. Carlos, Molpe. Parada bonita. La jugada por el centro se la detuvo Gerardo García. Y es Móstoles quien inicia la jugada para intentar ponerse 2 arriba. Ahí está jugando David Zamora con el central, con Alberto Sánchez. Jorge de la Nava, Alberto. Jorge. Defensa cerradita de Zaragoza. Rectificado el 10. No. Balón para Zaragoza. Buena parada. Contraataque. Miquel. Solo. Adentro. Adentro Miquel Imaz. 2-2. Bonito contragolpe de Zaragoza. Muy bonito al pase de Juan José Sánchez. Mitel Brumitel. Bueno, Zaragoza mostrándose muy sólido también, ¿eh? A pesar de que le está apretando un poquito más Móstoles. Un equipo que nos está gustando mucho Zaragoza. Y vamos a ver, uy, qué bonito el pase, pero pisó el jugador número 11, Rubén García. Repetimos, vamos a ver lo que hace Cantabria y es el último partido de la jornada de hoy entre Zaragoza y Cantabria.
para nosotros será el partido estrella de la jornada de hoy. No sé si el calendario ha sido así o de casualidad, pero lo ha puesto como el partido de cierre a las 8:30 de la tarde para cerrar el más hacia las 9. La jornada de 14 partidos hoy. Uy, qué bonita la jugada ensayada, gol de Mittel. Qué bonitas las jugadas que hace el Zaragoza. El Zaragoza de veteranos que está para jugar en División de Plata, no, pero en Primera Nacional igual hacen un buen papel, ¿eh? La verdad es que la media de edad también se nota. Es una media de edad no tan alta como la de Navarra, por ejemplo. Y Móstoles también tiene una media muy, muy bajita. Recuerden, tienen que ser todos mayores de 35 y no estar federados. Penalti clarísimo sobre Carlos, perdón, cometido por Carlos. Iba a ser el jugador del Móstoles, David Navarro, quien salga a lanzar este primer penalti del partido. David. Uy, a punto de detener a Aitor, el guardameta, pero le rodó el balón y se fue dentro, 3-3. Pasados los 5 minutos, Carlos. Zaragoza, que tiene un parecido tremendo con cierto humorista de la cadena 4, del cual no voy a nombrar, pero desde aquí, con esa barba se le parece muchísimo. Bueno, ahí está Chemi, Molpe, Mittel, al balón, al pivote, golpe franco, sí. Falta cometida por Rubén García. 45º Campeonato de España, balonmano veteranos, se lo retransmite Deporte Astur. Media.es, Deporte Astur con el deporte asturiano y con acontecimientos como este. Uy, qué lanzamiento de Molpe, sí. Iba a la escuadra directo, pero lo interceptó el guardameta local. Vamos a ver, el Móstoles no lo tiene muy claro en ataque, ¿eh? No lo tiene muy clarito. Lo tiene bastante más organizado ahí el Zaragoza. Y 3-3 a pesar de ello. Buena defensa Zaragoza, no se descompone nunca. Tiene poca rotación de banquillo, prácticamente son los mismos jugadores. Vamos a ver la condición física también, que todo se va acumulando. Pasos, ¿no? Sí, sí. Dio pasos el jugador de Móstoles, Jorge de la Nava, el jugador número 10. Y vuelve a salir Chema Gutiérrez. 3-3. Posibilidad Zaragoza de ponerse por delante del marcador. Carlos de Zaragoza central recibiendo de Mittel. Carlos, Molpe, Mittel. Buena primera línea de Zaragoza. Carlos lo va a intentar el solito. Fuera, sí, pero ha sido falta. Recibió cachetazo de el jugador madrileño Rubén García Mateos. Tiene muy claras las jugadas Zaragoza, ¿eh? Cuando marcan saben lo que hay que hacer. Muy claritas. Ahí está Mittel. Adentro, en ataque. Sí. Contragolpe del Móstoles. David. Sí. Golpe franco, bien cortada. La jugada de contragolpe de Juan Sánchez Mittelbrun. Balón para el Móstoles. 3-3. Pocos goles, ¿eh? El Móstoles haciendo de todo porque tiene que hacerse con los 2 puntos hoy aquí. Si no, ahí está el Móstoles. Intentando adelantarse el marcador. Mitad de la primera parte. Recuerden, el tiempo es a 30. Buena defensa. Le está consiguiendo muchos problemas. Muchos problemas a los equipos. La defensa del Zaragoza. Un equipo consistente. Y de momento el Móstoles, con esos 3 goles. Balón por el extremo. Muy difícil desde ahí. Balón para Zaragoza. Lo dicho, le está costando muchos problemas al Móstoles. Lo ha intentado ahora desde el extremo Roberto Verbo, pero la defensa de Zaragoza es muy, muy sólida. Carlos. A punto de cometer pasos. Falta golpe franco del Móstoles. Molpe. Carlos. Mittel. Primera línea de Zaragoza. Miquel. Carlos. Uy, qué buen lanzamiento y qué parada. Qué parada de Móstoles. De Enrique Fernández. Balón. Y Zaragoza que ya tiene toda la defensa armada, ¿eh? Se repliega fenomenal. Y lo que cuesta meterles
goles a este equipo. Recuerden, el Alicante le hizo 12 y de momento el Móstoles solamente le lleva metidos 3 goles al Zaragoza. También es verdad que Zaragoza lleva 3. Partido con pocos goles, buenas defensas, mucha portería. Ahí está el Móstoles, penalti, sí, le pegó con el cuello. Defensa interior de Molpe. Y va a ser penalti. Va a ser penalti que va a lanzar el conjunto del Móstoles. Ahí está David Navarro. Uy, la parada. La parada se la pilló con el brazo Aitor. Se la pilló con el brazo Aitor. Y 3-3, poquitos goles, 10 minutos. Quedan 5 para irnos al descanso. Sale el número 9, pues sí, puede jugar. De Zaragoza, era la duda que teníamos de Guille Arma porque había tenido tarjeta roja en el partido anterior. Bueno, pues la roja solo vale para el partido. Ha podido intervenir en este partido también. Lo podrá hacer también luego. Mitel, Molpe, adentro. Buenísimo. Buenísimo, Molpe. Jugador Javier Molpe Ceres, que va camino del MVP de la mañana de hoy. Quién sabe si del campeonato de veteranos, ¿eh? Este jugador número 10 de Zaragoza, junto con el central Carlos, de lo mejorcito que hemos visto pasar de momento aquí por el pabellón de la Percherona en Pumarín. Balón adentro, buenísimo, y el gol ahora mismo de pivote. Balón de libro de pivote del jugador madrileño Rubén García Mateos. Rubén García, 4-4. Cambios en Zaragoza, sale Z. Víctor Zaldívar, más conocido por Z. Eso pone en su camiseta. Guille. Z. Ahí está Mikel Imaz. Balón adentro. Entró llorando el lanzamiento de Guille de Arma, pero valió. Valió. 5-4. Por delante del marcador Zaragoza. Ahí está jugando Móstoles. Alberto Sánchez. Alberto. Balón para Jorge de la Nava. Alberto. Jorge lo intenta al pivote. Y eso le está dando mucho rédito, ¿eh? Gol de Rubén García. Le está dando mucho rédito los goles de Rubén. Desde el pivote. 5-5 es donde encuentran el descosido. Un poco los jugadores en la defensa de Zaragoza. Y de momento le está haciendo que no se vaya del partido el Zaragoza y que se mantenga el Móstoles. Vamos a entrar en los 2 últimos minutos de la primera parte. Molpe. Ahí está. Parada. Se la cazó con la izquierda. El guardameta de Móstoles. Enrique Fernández. Bueno, la posibilidad del Móstoles de ponerse por delante en el marcador. Hay cambios. Y sale Eduardo Samaniego, el especialista en los penaltis. Ahí está Eduardo, de central, jugando con Jorge de la Nava. Eduardo para Alberto. Para Santiago, perdón, Caminero. Cambios también el Móstoles. Santiago. Ahí está Alberto Sánchez. Vamos a entrar en el último minuto y medio. 5-5, partido igualadísimo. Un poco mejor de Zaragoza, pero no ha estado mal el Móstoles. Ha recibido un golpe en la garganta de Zaragoza de Guille de Arma. Bueno, esperemos que no pase nada. Fue Guille también por un golpe en la garganta en el primer partido, la tarjeta roja que le sacó Gallego. Ahí está, balón adentro de Jorge de la Nava. Jorge y Rubén, los anotadores de Móstoles. Y se pone por delante el Móstoles en el marcador por primera vez. Se pone por delante el marcador y salta la sorpresa, ¿eh? De momento salta la sorpresa. Último minuto. Último minuto antes del mini descanso. Oportunidad de Zaragoza para empatar. Ahí está Chemi. Z lo intenta por el centro. Ha cambiado la primera línea totalmente. Casi. Guille y Z. Mantiene a Molpe. Ahí está Guille en el central. Guille, Z, fuera, por fuera, pero golpe franco sobre Guille, sobre Z, perdón.
que ha decretado los árbitros del partido. Ahí está Z, no hay pasivo de momento. Uy, qué pase más difícil. Ha sacado Petróleo de momento el pase que intentaba hacer Guille de Arma. Y ojo que el tiempo, 8 segundos, Molpe no tenía otra y aquí se va a acabar. Descanso ya. 5-6, sorpresa de momento en la perchera. Móstoles 6, Zaragoza 5, volvemos. Volvemos con esta segunda parte. Volvemos con todos ustedes en esta segunda parte de este penúltimo partido en la jornada matinal. Penúltimo partido que enfrenta al Zaragoza y al Móstoles en este 45º Campeonato de España de Veteranos de Balonmano desde Gijón. Campeonato que le está retransmitiendo Deporteastur Media.es, Deporteastur, su plataforma de streaming para los acontecimientos deportivos en Asturias. 5-6 de momento. El Móstoles que no quiere despegarse de este campeonato. Recuerden que empató el primer partido frente a Cantabria y tiene que ganar en este segundo partido si no quiere verse prácticamente sin opciones en este campeonato. Y el Zaragoza que quiere afianzarse como líder, irse a comer en la mañana de hoy, irse a comer como líder ya que venció el primer partido de Alicante y por tanto de vencer sería con 4 puntos a espera de lo que pase en el siguiente partido entre Cantabria y Lugo. El último partido de la mañana, recuerden, nada más finalizar enfrentará a otro de los favoritos, a Cantabria y a Lugo. Luego a la tarde ya tendrán otros 7 partidos que están viendo ustedes en pantalla. En pantalla a lo largo, a partir de las 4:30 de la tarde y hasta las 9:30 de la noche. Ha habido cambios en la portería del Móstoles, ha vuelto el número David Rodado. Prácticamente están jugando un tiempo cada portero. La primera parte uno, en la segunda parte otro. Un tiempo cada portero prácticamente es lo que juegan. Y así aprovechar al máximo, ya que bueno, la portería no exige tanto desgaste como el resto de jugadores. Y juegan todos un poquito, que de eso se trata también en este tipo de eventos. Ahí está el golazo. Golazo de Móstoles de Roberto Verbo, Ojo, 2 arriba. Máxima diferencia. Ha pegado un bajón en Zaragoza. Ha pegado un bajón Zaragoza. Y bueno, tendrá que apretar un poco las tuercas. Si no quiere venirse, poner las cosas emocionantes y tener que a la tarde jugársela frente a equipos como Cantabria.
Pasos de Guille de Arma. Contragolpe de Móstoles. Pasos, sí, lo había visto él. De Roberto Verbo. Pasos y contrapasos. Se han viciado de pasos. Sale Álvaro Casado del Móstoles. Jugando Z. 5-7, segunda parte, penúltimo partido matinal de los 7 que se van a disputar en la mañana de hoy, otros 7 por la tarde. Lanzamientos y 2 minutos de exclusión, que será 1. Recuerden, en este torneo, exclusión de 1 minuto para Jorge de la Nava por defensa sobre un jugador. Por tanto, en superioridad, Zaragoza durante 1 minuto. Ahí está Molpe Z. Jugando al extremo. No había pisado. No había jugado por interior. Balón para Zaragoza. No hay pasivo. En cualquier momento lo puede haber Molpe desde el extremo. Parada. Se la cazó David Rodado. Se mantuvo muy bien. Y David consiguió parar ese balón con los brazos arriba. Y hace que su equipo mantenga la diferencia de +2. 5-7. Podemos hablar un poco de sorpresa, ¿eh? Zaragoza era favorito en este partido. Pero bueno, el Móstoles ahí está también. Ahí está, pérdida de balón al pase de Eduardo Samaniego. Contragolpe Zaragoza. Se repliega. Buena primer repliegue de Móstoles. Molpe. Balón al pivote adentro. El gol de Z. Víctor Zaldívar. Z en la camiseta. 6-7 a cortas distancias. El conjunto maño. Los del Pilar que quieren llevar el trofeo para allá y exhibirlo en la plaza de la Pilarica. Quieren llevárselo todo. La fabada, el cachopo, la sidra, que se van a comer y el trofeo también. Este 45º Campeonato de España de balonmano de veteranos. Bueno, el disparo. A punto de robarnos. Zaragoza. El disparo de Eduardo Samaniego había sido bueno, se lo cazó el portero Maño. Y de momento, el Zaragoza adentro. El gol con un poco de fortuna, pero el gol de Víctor, de Manuel Marten. Manuel Marten ha subido el marcador. Minuto 5, 7-7. Otro partido igualado. Después del primero nadie quiere perder porque se van los 2 puntos y quieren tener los dos puntos, claro. De momento Móstoles ninguno y Zaragoza los 2, perdón, Móstoles 1, que empató con Cantabria. Zaragoza 2 puntos, Móstoles 1, pero clave este segundo partido para continuar en la brega porque de sumar 0 puntos ya te deja prácticamente fuera del campeonato. Ahí está Móstoles jugando, ha habido cambios. Lo que quería hacer era muy complicado ahí David Zamora. Era un pase por la espalda muy complicado. Cambios continuos ahora en esta recta final de la mañana, en la segunda parte. Ha vuelto a salir Carlos. El Zaragoza, el central. Jugando con doble pivote ahora Zaragoza, con Carlos y con Guille de Arma. Ahí está Carlos. Guille. Z. Carlos. Buscando, esperando en el pivote. Z. Intentando por el centro. El solo. Contra el mundo. No. Buena defensa del Móstoles. Guille de Arma. Va a sacar Manuel Marcén. Manuel Marcén sobre Carlos. Ahí está Carlos. Manuel. Al palo. Al palo lanzamiento. Dice que tocó el portero. Dicen que tocó el portero, pero no lo ha visto así el colegiado. Es posible que haya tocado, pero calentando Mitel, ¿eh? 7-7. Igualdad. 7 minutos. 8 para el final del partido, de este penúltimo partido de la jornada matinal. Que enfrenta a Móstoles y a Zaragoza. Dos de las siete selecciones
que han acudido a este Campeonato de España Absoluto de Veteranos. 21 partidos en total, que le van a ser retransmitidos a todos ustedes en directo a través de Deporte Astur Media. Uy, qué balón más bonito al pivote y se ha vuelto a hacer daño. Gol de Rubén García Mateos. El balón de Rubén. Y nuevamente por delante, 8-7. Yo creo que penalti 2 minutos, sí. Penalti y 1 minuto. Por la defensa cometida sobre Quique Serrano. Y se va a ir un minutito. Se va a ir un minutito Álvaro Casado. Álvaro Casado. Recuerden que en el torneo las exclusiones son a 1 minuto. Y no hay tiempos muertos. Va a lanzar el penalti Carlos. Ahí está. Uy, a la cepa del Pasto. Carlos Maya. El central del conjunto Maño. A la cepa del palo. Cepa del poste que escupió el balón hacia afuera. 7-8. Posibilidad al Móstoles de +2. Partido igualado. Ha salido también Jesús Lázaro de Zaragoza. Centro de la defensa ahí cubriendo. Móstoles intentándolo. El hueco al segundo. Cubrió muy bien el palo. Balón para Zaragoza. Y ahí está el contragolpe Z. Pidiendo el balón Quique. Z. El solo. Parada. No. Ha pisado. Lo intentó Manuel Marcén. Y menuda actuación que está teniendo David Rodado, guardameta del Móstoles, que está haciendo que su equipo no reciba ninguno de los goles de Zaragoza y por tanto que se mantenga esa diferencia siempre arriba de Móstoles. De 1 arriba, de momento. Uy, a punto de perder, sí, pasos. Pasos, contragolpe de Zaragoza, Miquel. Y nada, ha parado. Balón afuera. Balón para Móstoles. David Rodado, el guardameta de Móstoles, está evitando todo. También es verdad que Zaragoza no está tan entonado como la primera parte, ¿eh? Está un poquito más atascado. El conjunto Maño. Empezó muy bien el partido, pero esta segunda parte un poquito más espeso. Y el juego de el Zaragoza, ahí está. 9:30 de juego. Entraremos en los últimos 5 minutos. Pues con el Móstoles por arriba del marcador, creemos. Buena, se ha ido de finta. Uy, la pérdida. Balón. Había tocado en un defensor Maño y por lo tanto vuelve a ser para el Móstoles. A punto de cumplirse el minuto 10. Por delante en el marcador. El equipo madrileño del barrio del sur de Madrid. Minuto 10, ahí lo tienen. 5 minutos para el final. Tendrá que sudar un poquito más Zaragoza, si quiere hacerse con la victoria. Si no, el Móstoles se mete también de lleno en el campeonato. Balón para el Móstoles. De momento no hay pasivo. Ahora sí, 4 pases. Por el centro. Parada. Penalti, 2 minutos. Uy, muy discutido. Muy discutido. Dice que empujó en el aire. Dice que empujó en el aire de Jesús Lázaro, el número de 13. Y además se ha hecho daño también el jugador 27, Gonzalo Martínez de Zaragoza. 2 minutos para el 13, se ha hecho daño el 27 y penalti en contra. No le ha podido salir peor la jugada Zaragoza. De todo lo malo. Bueno, penalti para Móstoles, posibilidad de +2. A menos de 5 minutos para el final. Va a lanzar David Zamora Cubillo. Con el 13. Ahí está. Sigue Amagar adentro. Sigue Amagar adentro. David Zamora. 7-9. 2 arriba. 2 arriba. Ahí está Carlos con Miquel. Poniendo el balón en juego. Jugando con Juan Carlos Romeral de Zaragoza. Tiene que apretar, ¿eh? 2 abajo. Menos de 5 minutos ya. Carlos. Lanzando. Fuera. La parada del protagonista de la segunda parte, David Rodado. Lo que está consiguiendo David.
Le han metido muy pocos goles en esta segunda parte, ¿eh? Lo está parando todo. Todo. 4 minutos. 7-9. Ojo a Zaragoza, uno de los favoritos que puede caer en este partido. Y el Móstoles que se puede meter de lleno. Balón para Zaragoza. Oportunidad, contratoque. 2 contra 1. Portero solo. Adentro. Gol de Gonzalo Martínez. Gon. 8-9. 3,5. Y vamos ante una... Vamos a ver una final de partido muy, muy emocionante, ¿eh? Móstoles queriendo que el reloj corra. Ahí está Óscar Soria. Vamos a entrar a los últimos 3 minutos. Óscar, a balón hacia él, robo de balón nuevamente. Solo contra el mundo. Adentro. Adentro nuevamente Gonzalo Martínez Gon. Lleva 2 de 2. 9-9. 9-9. Se ha venido un poco abajo. El Móstoles se ha despistado. Y el Zaragoza en 2 contragolpes del mismo hombre. Del mismo jugador. De Gonzalo Martínez Gon. Ha conseguido empatar el partido. Fuera. Demasiado ese lanzamiento. Y Zaragoza, oportunidad para ponerse arriba en el marcador. Vuelve Molpe a la pista. Jugador clave en este equipo, ¿eh? Carlos, Molpe, 2 jugadores básicos. Carlos, central, Molpe. Jugando para Juan Mitel. Carlos intercambiando doble pivote con Molpe. Milte, él solo. Uy, balón a Carlos. Al extremo. No. La paró bien David. Balón para Móstoles. El solo. Sí, falta de Molpe. Bien vista. Anuló un contragolpe que se iba directo a gol, ¿eh? Sale Jorge de la Nava del Móstoles. 13, menos de 2 minutos. 9-9. Ojo que otro partido que puede acabar en empate, ¿eh? Minuto y medio largo para el final. Zaragoza ya con su defensa. Uy, parada importantísima esta parada. Medio partido vale esta parada. Medio partido, pero si pierden el balón, no, de milagro. Ahí está Gon para Molpe. 9-9. Atentos. El salto al palo. Le pide. Sí, ha sido empujón en el aire. Ha sido empujón. No lo ha visto. Empujón muy claro. Empujón claro, lo que hemos visto. Y no lo ha visto así el árbitro. Muchas protestas desde el banquillo. Porque claro, 9-9. 1 minuto y balón para Móstoles, ¿eh? Uf, esa jugada puede marcar mucho. Última jugada de ataque del Móstoles, posiblemente. 9-9. Vale un partido esta jugada. Falta 45 segundos. 40. Esta jugada vale 2 puntos. Móstoles. Ahí está. Intentando. Cuidado lanzamiento. No. Pero el tiempo se va. 20 segundos. No le interesa al Móstoles. No tiene prisa. Quiere otro empate. Ya tuvo uno. 45 segundos. 15, perdón. 10 segundos. No. Pasos. Se va a acabar el partido. Ojo que se acaba el partido y otro empate. Se acaba el partido y otro empate. Ahí está. 9-9 en una jugada muy discutida. Zaragoza 9, Móstoles 9. Tercer partido, tercer empate y la clasificación que se aprieta, ¿eh? Vamos para abajo con alguna entrevista.